Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el martes 11 de diciembre de 2018 y esta mañana vamos a sostener una conversación con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal. Entre los temas que vamos a abordar están cómo cierra el sector empresarial este 2018 y también cuál es el punto de vista que ellos tienen sobre el proceso electoral que está viviendo El Salvador. Pero antes vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestra invitada. Nos encontramos a 53 días de las elecciones presidenciales. Las 4 fórmulas que compiten por el Ejecutivo salvadoreño continúan su acercamiento con diversos sectores de la sociedad a fin de conocer sus inquietudes y propuestas del rumbo que debería tomar el país el próximo quinquenio. El FMLN ya presentó su plan de gobierno de resultar ganador para continuar al frente del Ejecutivo. En el documento nombrado Por un País Mejor se plantean diversos puntos, entre los que llama la atención la promesa de crear 385,000 nuevos empleos. Además, se establece que creará una unidad nacional por el empleo que trabajará en conjunto con las municipalidades y la empresa de todo tamaño. El trabajo que haga estará basado en un pliego de acuerdos por la multiplicación de empleos que se tomen entre esas instancias, aseguran los candidatos. También proponen trabajar por un gobierno incorruptible y transparente por medio de la rendición de cuentas claras a la ciudadanía, la promoción de una nueva y contundente ley contra el enriquecimiento ilícito, impidiendo y castigando el despilfarro y creando un portal de empleos públicos, entre otras acciones. Entre los 10 ejes prioritarios dentro del plan podemos mencionar el empleo y crecimiento económico, educación y salud, seguridad y prevención, entre otros. Arena, por su parte, está promoviendo la eliminación de la contribución especial para la seguridad, popularmente conocido como el impuesto de la telefonía. Además, ayer proponía una revisión de los subsidios como el del gas propano. Calleja también promete eliminar los gastos reservados de la presidencia para que esos fondos sean destinados a la compra de medicinas en los hospitales y para el fortalecimiento de la atención médica a los salvadoreños. Pero para analizar estas y otras propuestas desde el punto de vista de la empresa privada, damos paso a la entrevista de hechos. AM, comenzamos. Así es, comenzamos y le damos los buenos días este martes al licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quisiera aprovechar ya, porque no habrá otra oportunidad, de desearle una muy feliz Navidad a todo el personal de Canal 2 y a los estimados televidentes, y un venturoso 2018 que ojalá sea mejor que este 2017 que vamos a dejar pronto atrás. Sí, verdad, ya 2019 ya casi lo tenemos cerca y estamos pues a la expectativa de muchas cosas que están ocurriendo. Licenciado Cardenal, ¿qué piensan ustedes en ANEP sobre la tendencia que están marcando las encuestas rumbo al proceso electoral de 2019? Bueno, a diferencia de otras elecciones o de otros procesos electorales, en este caso, las encuestas se han convertido en un arma electoral, no solo para tomar una fotografía en un momento determinado, sino como para, digamos, motivar los ánimos o los espíritus de las campañas o de las diversas campañas de las que salen arriba, y desmotivar o tratar de desmotivar a los que salen abajo. Han habido encuestas de encuestas, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante señalarlo. Ya las encuestas no son un instrumento como era en el pasado, donde uno podía confiar en el profesionalismo de quienes las realizaban, sino que ahora nos hemos dado cuenta, con un poco de decepción y de tristeza, que las encuestas pueden ser manipuladas, que depende cómo se manejen las preguntas, en qué modo se ordenen las respuestas y quién las pague para que den ciertos resultados. Pero dicho lo anterior, si hablamos de las encuestas, digamos, que se consideran más serias, estas señalan una clara tendencia en donde un candidato va por encima de los demás candidatos. Y si bien la fotografía de ese momento puede cambiar en el momento de las elecciones, esto ha hecho que las campañas se vayan ajustando a los resultados que las encuestas señalan. Por lo tanto, repito, en este proceso electoral las encuestas están jugando un rol determinante, quizás más determinante de lo que deberían. No sé si habrá tiempo más adelante, pero nosotros hemos hecho un análisis de las encuestas y más allá de las encuestas. Y, por ejemplo, si nosotros utilizáramos las encuestas más creíbles, pareciera
que el candidato Bukele gane en primera vuelta. Pero como hay que ir más allá de las encuestas, lo que hemos hecho es un análisis numérico o matemático, digamos, de lo que han sido las elecciones anteriores, de cuánta gente ha votado, cuánta gente se espera que vote en esta elección, cuáles han sido las tendencias por cada uno de los partidos y cuántos han sido los votos máximos y los votos mínimos por cada uno de ellos. Y voy a tratar de resumirlo así. Se espera que van a votar cerca de 3 millones de salvadoreños. De esos, la votación de Arena, por ejemplo, ha sido en elecciones legislativas de cerca de 870,000 votos y en elecciones presidenciales ha sido de 1.2 a 1.5 en la última segunda vuelta con el profesor Sánchez Serén. En el caso del FMLN ha sido de 840 a 1.5. Y en la última elección, que se salió fuera de toda la tendencia que existía, tuvieron cerca de 540,000 votos. Entonces vamos a partir con estos dos. 3 millones de votos totales que se darían. Arena, ¿cuánto va a sacar en esta elección en primera vuelta? Supongamos que somos conservadores y Arena saca 1.1, 1.150.000. Recordemos que ha tenido hasta 1.500.000. Sí. Y que lo menos que ha tenido en elecciones presidenciales ha sido eso. Digamos que tuviera lo menos. Ya estamos hablando de 1.150.000. El PCN, el PDC, dicen ellos que van a aportar entre 250 y 300,000 votos. Supongamos que aporten 150,000 votos. Ya estamos en 1.300.000 para Arena y su coalición. El FMLN ha estado trabajando sus bases. Uno ve en el territorio cuando sale fuera de la ciudad, y a mí me toca dar algunas vueltas en el interior del país, se ve que hay trabajo. O sea, el Ministerio de Agricultura anda repartiendo cosas, el de Educación tiene reuniones con padres de familia, están trabajando callados en buscar la forma de recuperar la base que habían perdido. Entonces, ¿cuántos votos va a sacar el FMLN? En el peor de los casos sería que sacara lo mismo que sacó. Yo creo que va a sacar más. Digamos que saque 800,000 votos, siendo conservadores. Entonces ya tenemos 1.3 más 800, ya tenemos 2.1 millones de votos, ¿no? Menos 3 millones, o sea, 3 millones menos 2.1. 2.1, ¿cuántos quedan? 900,000. Eso es lo que en teoría le quedaría al candidato de Nuevas Ideas si gana. Entonces, por lo tanto, nosotros no vemos que sea muy probable, siempre es posible, pero que sea muy probable que en primera vuelta gane alguien la mayoría, el 50+1 de los votos. Y entonces tendríamos que hacer los análisis de qué pasaría en la segunda vuelta. Los procesos electorales la mayoría de veces se ha dicho que generan incertidumbre en los sectores productivos de un país. ¿Por qué? Porque no se sabe, digamos, las reglas del juego que va a establecer quien en determinado momento puede ganar la presidencia. ¿Cómo, digamos, definirían ustedes lo que está pasando con este proceso que hasta cierto punto ha sido considerado de un tanto atípico por la forma, digamos, en que se están barajando las diferentes opciones para un futuro presidente? ¿Cómo ha impactado esto a los sectores productivos en este caso? Venimos, digamos, de dos gobiernos en los que el sector privado, representado en ANEP, ha tenido choques constantes con el Ejecutivo. Con Mauricio Funes fue digamos, la constante fue de que no había un diálogo entre los sectores productivos con la presidencia. Con el profesor Salvador Sánchez Serén se hicieron varios intentos y se han logrado, digamos, sentar por lo menos en una mesa. Pero ¿cómo impacta esta situación de incertidumbre en la que no se sabe qué puede pasar a partir del 3 de febrero de 2019? Excelente observación, Manuel. Nosotros hemos dicho desde quién sabe cuántos años atrás que los problemas económicos y sociales de El Salvador tienen profundas raíces políticas. Y lo voy a volver a repetir porque cada vez me convenzo de que una hipótesis que planteé hace ya más de, 15 años, ahora ya se convierte en una realidad quizás más comprobable por los hechos. Y es que aquí pasamos de una guerra en el campo militar, la trasladamos, se firmaron los acuerdos de paz y supuestamente muchos pensamos que esa polarización y ese enfrentamiento
negativo, porque los enfrentamientos pueden ser buenos en algunos casos, enfrentar dos ideas, dos propuestas, a ver cuál sale mejor. Pero aquí los enfrentamientos destructivos que hemos tenido pasaron del campo militar al campo político. Y aquí cada vez que hay elecciones se genera esa incertidumbre. Y esa incertidumbre, ¿qué hace? Alejarnos de la inversión, de la generación de empleo, de desarrollo y de provocar una tensión innecesaria entre la población salvadoreña, porque siempre los instrumentos políticos que se han ocupado en las campañas electorales ha sido de poner a un salvadoreño en contra de otro salvadoreño, de llamar a que uno es el responsable de lo malo que le sucede al otro y el otro es el responsable de lo malo que le sucede a este. Y esto tiene al país paralizado. Aquí todavía no hemos definido cuál es el sistema que el país le va a apostar de cara al futuro. Por eso hablamos nosotros de seguridad jurídica y de reglas claras de juego. ¿A qué nos referimos? Bueno, cada vez que hay elección, siempre la gente se pregunta, ¿y si gana este, qué va a pasar? ¿Qué irá a hacer? ¿Irá a nacionalizar esto? ¿Irá a subir los impuestos? ¿Irá a poner más restricciones? ¿Va a subir la tramitología? ¿Qué va a suceder? ¿Va a poder con la delincuencia, con la inseguridad, etcétera? No se ha definido el sistema. Entonces la gente no sabe a qué apostarle. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en la economía? Si ustedes ven y analizan la economía salvadoreña con respecto a las economías de otros países, ven que las inversiones que aquí se realizan son de corto plazo. Aquí las inversiones que hay es, voy a poner un restaurante de comida. Si no me va bien, pues lo cierro, me llevo mis cocinitas, mis cosas y me voy. O voy a poner una tienda de traer ropa. Muchas de estas, y no voy a decir todas, pero muchas, es de gente que viaja para allá, compra, llena la maleta, la trae y empieza a vender los encargos, ¿verdad? Los encargos que le mandan y empiezan a venderlas a como pueden. Los negocios son de darle vuelta al pisto, agarrar el pisto antes de la próxima elección, ver qué va a pasar. Si no pasa nada, pues voy con alguna cautela a volverlo a invertir. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, en que del 100% de la actividad económica nacional, 72% es informal. ¿Qué significa que es informal? Que está fuera de la ley. No pagan salarios mínimos, no pagan vacaciones, no pagan aguinaldos, no pagan impuestos de renta y cualquier cosa que puedan evadir, la evaden. Y esto genera una competencia desleal, genera un desorden en la economía, genera incertidumbre y más problemas para el país. Entonces, a la raíz de todo esto está la parte política. Y si después de eso, además vemos que los políticos se comportan de manera irresponsable, por una parte algunos abusando de la confianza que el pueblo les pone y robándose el dinero público, que en lugar de ir a medicinas, a educación, a seguridad, va para sus bolsillos y para su familia. Y por otra parte, tenemos también la incapacidad de otros que los ponen en un puesto que les queda grande el sombrero y que a la hora de manejar esta problemática con estos recursos limitados, lo hacen mal y entonces los problemas no se resuelven, se genera frustración en la gente y ahora tenemos de que la gente está tan frustrada que está débil a escuchar cualquier propuesta, por irracional e imposible que sea de realizarse, sin que les expliquen de dónde van a salir los recursos para hacerla, y se van a tomar una decisión de darle apoyo a alguien por estas propuestas populistas, así es el nombre, digamos, actual de este tipo de propuestas populistas que ganan popularidad, pero que muchas veces no son viables ni son realistas para conseguir el voto. Y una vez que se dé el voto, pues nos olvidamos de lo que prometimos y seguimos hacia adelante y la gente se va frustrando más, se va frustrando más, se va frustrando y va perdiendo hasta lo último que se pierde, que es la esperanza. Entonces eso tiene que cambiar en el país porque este rumbo no aguantamos mucho tiempo más de seguir en él, especialmente en un mundo cambiante donde la competencia es feroz y donde, bueno, ahorita han habido retrocesos en el resto de Centroamérica, pero hasta hace poco nosotros estábamos a la cola de Centroamérica en materia de crecimiento y de desarrollo, y eso nos debería de dar preocupación y vergüenza,
porque la historia de El Salvador no ha sido esa en el pasado. Me gustaría conocer su opinión respecto a algunas situaciones que se han puesto sobre la mesa de parte de algunos candidatos. El Partido Arena ofrece 300.000 empleos en 5 años. El Partido FMLN ofrece 385.000 empleos también en un periodo de 5 años. Estamos hablando de un ritmo de generación de puestos de trabajo de 60.000 por año, y en el caso del FMLN estaríamos hablando de 77.000 empleos por año. ¿Cómo ven ustedes este tipo de ofrecimientos que en determinado momento, bueno, tocan, digamos, la sensibilidad de los ciudadanos? Muchos, seguramente, mientras nosotros estamos conversando, están preparándose para salir a buscar un puesto de trabajo. ¿Qué piensan ustedes cuando se maneja estas cifras? Porque muchas veces la interrogante es qué tipo de empleo es el que se va a ofrecer, en dónde se va a ofrecer y qué puede, digamos, ofrecerse cuando en un país hay una inversión extranjera que es hasta cierto punto baja, cuando vemos todos los planteamientos que usted nos hace respecto a la incertidumbre que se genera con un proceso electoral en el sector productivo. ¿Cómo ven este tipo de ofrecimientos, digamos, que hasta ahora son los partidos que han hablado de cifras y se han comprometido con esto? Sí. Bueno, primero, es bueno que hayan compromisos y que pongan cifras, porque así hay mejor manera de medir si hicieron lo que prometieron o no. Ahora, a la hora de ofrecer hay que tener cuidado. Aquí se está utilizando la necesidad de la gente por un empleo digno y bien remunerado para ganar simpatías. Y es bueno, digamos, en el sentido que uno le devuelva la esperanza de que la cosa va a estar mejor, para que nos quitemos la nube negra de pesimismo que andamos sobre la cabeza. Pero, dicho lo anterior, hay que ser sumamente responsable de no ofrecer más allá de lo que es posible. 300.000 empleos, o sea, 60.000 empleos anuales es mínimo lo que la gente y el país necesitan, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de que se gradúan 50.000 jóvenes del colegio, se gradúan cerca de 10.000 de las universidades todos los años, y hay mucha gente que se ha quedado sin empleo por diversas razones de la contracción económica que hemos vivido y que no ha podido encontrar empleo en 6 meses, en 1 año, en 2 años, y que está necesitando ese empleo. Bueno, eso es lo que necesitamos. Que sí es posible, yo creo que es posible, pero no fácil, no está fácil hacerlo, porque se requiere que se generen condiciones que al momento no existen en el país. Esas condiciones de dar esa certeza jurídica, de tener un plan estratégico de hacia dónde vamos, a qué le apuesta El Salvador. También lo hemos conversado en otros programas, Manuel. Y yo he dicho, bueno, en lo personal creo que debería ser una apuesta a los servicios y a la logística, con el turismo en una columna vertebral de toda esta oferta de trabajo. Pero eso no se hace no es de soplar y hacer botellas, no se hace con tronar los dedos. Hay que crear toda una infraestructura, toda una manera de pensar, de actuar, especialmente en el área pública, que tendría que transformar lo que se está haciendo hasta el momento. Entonces, aunque es posible, no va a estar fácil, y mucho menos va a estar fácil si hay un sector político que se oponga a que el que llegue haga lo que ha ofrecido hacer, que es otra de las cosas que ha sucedido, que aquí no nos pareciera que a los políticos no les importa el ciudadano, no les importa el país, no les importa el bienestar de la gente, sino que les importa su propio resultado electoral en la próxima contienda. Entonces, si un partido tiene una buena idea de cómo terminar con la violencia o de cómo generar empleo, pero eso le va a dar réditos electorales, entonces, aunque sea bueno para la gente, yo como partido político que estoy compitiendo con este otro, lo que voy a hacer es lo voy a bloquear, le voy a meter zancadilla y lo voy a frenar. Y así es como hemos estado, que uno frena al otro, el otro frena al otro, y entonces cosas buenas que pudieran dar dividendos para la gente no se hacen, porque nos estamos saboteando constantemente, y así el país no puede salir adelante. Entonces, por eso es que insistimos nosotros que es indispensable que aquí construyamos una visión de nación, donde todos nos comprometamos a que esto es lo que vamos a hacer y hacia allá es donde vamos, y que todos vamos a trabajar y hacer el sacrificio que nos corresponda a cada sector, a unos más, a otros menos, para que esto se convierta en una realidad. Esto no se ha hecho, ha sido imposible lograr una visión de nación, especialmente, y en este caso tengo que señalarlo así, cuando el FMLN, su visión es de un Estado controlador, donde
donde todo el poder se concentra en un partido único, donde el modelo a seguir es el de Venezuela, y con esto ya no voy a decir más porque ya la gente entiende, ya está viendo qué es lo que sucede en Venezuela, ya está viendo lo que está sucediendo en Nicaragua, que era el modelo que nos decían a nosotros que nosotros tendríamos que copiar aquí en El Salvador, y ya vieron cómo reventó ese modelo y los sufrimientos y el derramamiento de sangre que está teniendo la hermana nación de Nicaragua. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué es posible? Es posible, pero que es viable, no mientras no se den una serie de circunstancias que no las veo yo que se estén trabajando. Veamos cómo se le ha puesto pausa a una serie de problemas. Ahorita todo el mundo está hablando del empleo y de las ofertas y de esto. ¿Qué pasó con la seguridad? Que era el problema número uno que tenía el país en todas las encuestas anteriores. Ya casi nadie habla de eso. Y lo que tenemos es indicadores de la policía que los homicidios se han disminuido, pero las extorsiones y los desaparecidos, nadie habla de los desaparecidos. Acabo de leer un informe de un especialista en seguridad, el licenciado Ricardo Sosa, que señala que ahorita hay más de 10 desaparecidos diarios, de los cuales no se tiene respuesta. O sea, y desaparecidos estamos hablando, porque la respuesta que se recibe es, no, se fueron, emigraron, ahí van en la caravana. Pero entonces la familia sabría que se fue en la caravana, porque cuando alguien se va, alguien de la familia se entera, tiene que darle pisto, tiene que pagarle al coyote, algo se entera. Pero aquí hay 10 desaparecidos todos los días, que nadie sabe dónde están, y estamos hablando de que vamos bien en términos de seguridad. Entonces, no se habla de seguridad, no se habla del problema fiscal. Se nos viene el vencimiento de cerca de 1.200 millones de bonos que están en el extranjero. Eso debería de haberse arreglado hace meses, debería de haberse pactado en la Asamblea Legislativa, el que vamos a hacerle un rollover, que vamos a refinanciarlos, para que cuando llegue el gobierno no se tope con un default casi en las narices al nomás tomar posesión. ¿Pero de quién ha hablado de eso? Nadie. Entonces los problemas ahorita es qué ofrecemos, cómo despertamos interés, cómo hacemos para que la gente vaya a votar y que vote por mí, y los problemas los estamos metiendo debajo de la alfombra. Y de repente van a reventar esos problemas, y el que sea que esté gobernando no la va a tener fácil, va a ganar, pero lo que se va a ganar va a ser un país emproblemado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más de la entrevista que tenemos esta mañana. Una conversación con el presidente de ANEP, el licenciado Luis Cardenal. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el presidente de ANEP, el licenciado Luis Cardenal, y estamos hablando del ambiente electoral que está viviendo El Salvador. Esto ya con miras en el proceso programado para el 3 de febrero de 2019, fecha en la que se tiene que elegir a un nuevo presidente. Una de las interrogantes quizás que saltan en este momento, licenciado Cardenal, es ¿qué cantidad de acercamientos o qué nivel de acercamiento han tenido ustedes con los candidatos a la presidencia de la República? ¿Han conversado de los proyectos que se puede tener en determinado momento para el sector productivo? ¿Han escuchado ustedes los planteamientos? Porque hasta ahora solo un partido ha presentado su plan de gobierno por escrito. El resto ha hecho nada más anuncios, ha hecho ofrecimientos, pero hasta ahora es poca la documentación, es poco lo que se tiene, digamos, en papel para decir, bueno, y hablar en firme de lo que se está ofreciendo en determinado momento. Nos hemos reunido con los candidatos, hemos platicado con ellos, les hemos señalado nuestras inquietudes, hemos hecho nuestras críticas, hemos sido, digamos, a veces hasta fuertes en los señalamientos que hemos hecho, respetuosos pero fuertes, porque se generan a veces más dudas que respuestas. Y todos han prometido de que están en la elaboración y la impresión de sus planes de gobierno, y que en muy corto plazo los vamos a recibir. El último con el que conversamos fue con el candidato Nayib Bukele la semana pasada, y él nos dijo, ya les voy a mandar el plan de gobierno. Pues estamos esperando para recibirlo, hacer los análisis, lo que pensamos nosotros, si es que el tiempo nos da, del momento en que nos la entregue, es hacer una especie de matriz y decir, bueno, miren, esto ofrece este ofrece este ofrece el otro. Veamos qué cosas son similares y qué cosas son diferentes, y qué cosas son viables, tienen financiamiento,
tienen posibilidades políticas verdaderas de poderse echar adelante y decir, bueno, si en esto todos estamos de acuerdo. ¿Y habló Nayib Bukele con ustedes de construir el aeropuerto ahí en la zona oriental del país? No nos dijo nada de eso. De eso específicamente no nos dijo nada. Nos habló de un fideicomiso, de un fondo en donde iba digamos, a reducirse los encajes bancarios y que con esa reducción de los encajes bancarios iba a tener el sistema financiero una disponibilidad que, decía él, estaban dispuestos a utilizarse en créditos productivos para micros y pequeños empresarios que quisieran empezar su propia empresa y que eso podía generar una cantidad importante de nuevos emprendimientos y a su vez de nuevos empleos. Suena viable, pero hay que desarrollarlo más porque tampoco es porque el banco tiene disponibilidad, entonces lo va a prestar con gran facilidad a cualquiera que tenga una idea de poner un negocio. Pero, digamos, de proyectos así individuales, de medidas individuales, no hablamos de un plan de gobierno que debe tener integralidad. Y la integralidad debe estar basada en esa visión de país que uno se pone un objetivo, después desarrolla la estrategia, después ve la forma donde tiene sus debilidades, sus fortalezas, la manera en la cual se puede desarrollar la estrategia para obtener estos objetivos. Pero si no nos planteamos objetivos concretos, es decir, atraer tanto de inversión, generar tantos de empleo, reducir la pobreza en tanto, invertir o atraer la inversión en tanto, construir tanto de infraestructura que va orientada al desarrollo de tales actividades productivas, el trabajo en seguridad, recuperación de territorios, etcétera, etcétera. Mientras no se haga una cosa así, es bastante difícil saber si una medida aislada en un entorno contrario pueda salir adelante. Uno de los temas de lo que se ha estado hablando mucho en estos últimos días ha sido el impuesto a las telecomunicaciones, el 5% que se cobra por cada cosa que tiene que ver con telecomunicaciones, ya sea compra de equipos, servicios de telefonía móvil y fija, una situación que fue aprobada ya por el año 2015 y bueno, el candidato de Arena propuso quitar ese impuesto porque decía que era un impuesto que castigaba pues a todos los ciudadanos. Entró en una controversia con el candidato de Nuevas Ideas respecto a esto y se le acusó en determinado momento que se quería favorecer al sector empresarial al quitar el gravamen para digamos, del 5% para las ganancias netas del sector empresarial. ¿Qué piensan ustedes de esta discusión que se está dando en cuanto a este impuesto que se creó con el objetivo de financiar la seguridad pública? Por lo menos eso fue lo que se dijo cuando se creó en 2015. Sí, Manuel, esto demuestra la poca capacidad de discusión y de razonamiento que a veces encontramos entre algunos políticos. Miren, voy a ocupar este ejemplo para que entendamos bien la cosa. Uno paga impuestos para que el Estado tenga recursos para poder hacer la labor que le corresponde, ¿verdad? Eso resulta que el Estado dice que no le alcanza. Entonces empieza a crear contribuciones especiales. Voy a ocupar de ejemplo una que han funcionado, el Fovial. Uno paga impuestos para que hayan carreteras, para que haya infraestructura, para que haya pasos a nivel, para que haya todo ese tipo de cosas. Pero resultaba que decían en un inicio de que no había dinero suficiente para poder darle mantenimiento a las carreteras. Y entonces nos convencen de que le vamos a poner un impuesto adicional a la gasolina, por eso la gasolina es tan cara, porque tiene como 3 o 4 impuestos, para que le demos mantenimiento a las calles. Y nosotros lo aceptamos y decimos, está bien, queremos calles buenas. Y durante un tiempo, el Fovial recibe dinero y mantiene las calles, y las calles empezaron a mejorar. Después resulta que el dinero del Fovial, que es un segundo impuesto que ya se paga para un propósito que el Estado ya debería de tener financiado, ya no alcanza para eso, entonces lo agarran y lo ocupan para otra cosa. Y de repente, hace poco tiempo, oímos de que quieren subirle el Fovial. Así sucede con esto, pagamos impuestos para la seguridad. Dicen que este impuesto va a ser un nuevo impuesto para la seguridad, para ayudar a la seguridad. Está bien que se le ayude a la seguridad, pero ¿a quién perjudica ese impuesto? A toda la población. Pero no solo eso, sino que es un impuesto a la tecnología, que es una de las apuestas estratégicas más importantes que tenemos como país. O sea,
No tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos minerales valiosos, estratégicos. Lo que tenemos es nuestra gente, pero nuestra gente bien preparada, nuestra gente con conocimiento, nuestra gente con capacidad de aprender. ¿Y dónde va a aprender la gente? Pues en el internet, ocupando la tecnología, las computadoras, comunicándose con los teléfonos. Es la revolución tecnológica está ahí. ¿Y qué hacemos nosotros, digamos, el Estado salvadoreño? Le pone un impuesto a la tecnología, porque no solo es a las llamadas, es a las computadoras, a los tablets, al internet, a algo que debería ser accesible para todos, lo estamos castigando encareciéndoselo. ¿Eso representa un castigo, es un beneficio para la empresa privada? No, es para el país, es para la gente, es para el consumidor. Pero como aquí se le tiene que buscar culpas, responsables, señalamientos para desviar la atención del análisis que se tiene que hacer, de las medidas que se toman, entonces siempre andamos buscando cómo confundir la discusión. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, en primer lugar, ese impuesto, nosotros estamos convencidos que es inconstitucional y es ilegal. Muy pronto, ya hay una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia que lamentablemente no se resolvió. Pero ya decían los mismos magistrados que eso estaba a punto de resolverse. Y nosotros intuimos y basamos nuestro razonamiento en argumentos jurídicos que la Corte va a decir de que es inconstitucional y de todos modos el Estado lo va a tener que quitar. Pero vaya, si la Corte se tarda demasiado, porque está tardando demasiado, pues entonces un candidato dice que lo va a quitar. Bueno, está bueno, estamos de acuerdo con que lo quite. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si lo que quiere hacer una mano la quiere destruir la otra? Que es lo que sucede constantemente en El Salvador. Que cualquiera que haga una propuesta, sea buena o no, pero si le va a dar réditos electorales, el otro se va a oponer y la va a tratar de bloquear. Y entonces el país llega a una paralización donde no se hace nada. Los inversionistas están viendo y dicen, ese relajo, yo ir a meter mi dinero ahí, no, yo me voy a otro lado. Y los mismos salvadoreños se frustran, unos porque no encuentran empleo y se tienen que ir y abandonar a sus familias y a su país para ir a buscar un mejor futuro en otro país, y otros porque dicen, bueno, si yo tengo mis centavitos, mejor los guardo, espero a ver qué pasa, o me voy a otro lado donde no tenga los riesgos que tengo aquí. Mientras eso no se solucione, mientras no cambiemos y los políticos y el sistema político no evolucione, El Salvador tiene muy pocas posibilidades de salir adelante y darle respuesta favorable a la solución de los problemas más sentidos de su gente. ¿Qué piensa usted de que ninguno de los candidatos presidenciales hasta ahora ha hablado directamente del tema o de la amenaza que representan para El Salvador las pandillas? El tema, bueno, ha explotado en Estados Unidos, que hemos visto que se han montado planes para desmontar la MS en territorio norteamericano. Se ha dicho que está en 42 estados y el gobierno norteamericano dice vamos a crear una fuerza incluso para desmontar este grupo criminal. Pero aquí en El Salvador estamos en medio de una campaña presidencial y se habla de todo, pero este es uno de los temas que son apremiantes y hasta ahora está siendo tocado, digamos, tímidamente en algunos proyectos, pero ninguno habla directamente de las pandillas como amenaza. Parece que hay un silencio entre los políticos sobre este tema en cuanto a decir cómo se va a enfrentar el tema de las pandillas para los próximos años, considerando que es una situación que ustedes ya habían dicho antes, de la amenaza que representan estos grupos incluso para los sectores productivos. Yo, en lo personal, creo que son por dos razones. Una, porque no tienen una respuesta concreta de cómo resolver un problema tan complejo. Y dos, porque las pandillas ya se han vuelto un factor importante en las elecciones. Ya hemos visto en elecciones anteriores cómo las pandillas pactan con partidos políticos a cambio de diversas cosas su apoyo, de que si entra o no entra en una zona, que si les quitan o no les quitan los carnetas a los simpatizantes de un partido para que puedan ir a votar el día de las elecciones, que si dejan que entren buses o transportes para llevar a la gente a ir a votar o no, que si les dan apoyo a cambio de que le metan a un funcionario, a un miembro de la pandilla en algún consejo municipal o en alguna posición de gobierno. Ya la pandilla está penetrando las estructuras de poder. Y entonces la gente, o muchos políticos, no quieren tocar este tema porque es delicado, porque tocarlo de frente puede tener consecuencias negativas, algunas en aspectos de seguridad y otras consecuencias políticas.
de que digan, bueno, a mi partido no me lo van a bloquear o no me lo van a dejar entrar a esta zona. Pero sea como sea, es irresponsable para alguien que pretenda dirigir los destinos de una comunidad, si es un alcalde, o de una nación, si es un presidente, de que este problema, que nadie hable del elefante en el cuarto, que este problema no se presenten alternativas de cómo resolverlo. Nosotros en un ENADE anterior contratamos, y usted lo conoce bien, contratamos una firma especialista en esto para que viniera a darnos su diagnóstico y algunas ideas de cómo resolverlo. Se presentó el proyecto y ahí está. Necesita ser actualizado probablemente, pero ahí está el proyecto y hablaba de 4 etapas. Aquí solo se quiere hablar de una, ¿verdad? Unos solo quieren hablar de la prevención y algunos otros solo quieren hablar de la represión. Y para que el proyecto funcione tenés que hablarse de todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a simplificar, porque es cierto que hay que prevenir, pero para lograr prevenir necesitamos que la zona esté limpia. Vamos a una zona que está tomada por las pandillas y queremos empezar la prevención. Y entonces vamos a arreglar un parque y creamos un campeonato de fútbol. ¿Cómo podemos implementar todas esas medidas en un lugar donde la pandilla es la que va a decidir si podemos usar o no usar el parque? Si se puede inscribir o no se puede inscribir un equipo, si un cipote puede jugar o no jugar, y si juega a lo mejor lo reclutan. Difícil, no digo que sea imposible, porque parece que hay algunos lugares como Forever, la Fundación Forever, que está trabajando en la Campanera y que está teniendo algunos logros. Pero es bien difícil que eso se logre a nivel nacional con todos los territorios tomados, y hay tanto territorio tomado que ya hasta el mismo arzobispo habló de un estado fallido. Que si bien no es exacto, pero como hemos dicho anteriormente, en la definición política, un estado fallido es donde el Estado no tiene control del territorio, donde no es autoridad, donde no puede ejercer su autoridad, donde no es el Estado el que cobra los impuestos y donde la gente no se puede mover con libertad, ¿verdad? Todas esas condiciones se cumplen, no todas en todo el país, pero en los territorios que están tomados, controlados por las pandillas, sí se cumplen. O sea, ahí no solo el Estado cobra impuestos, porque ellos cobran renta, cobran peaje. El Estado no puede ejercer su autoridad porque allí no puede entrar a menos que lleguen con un contingente armado y armas largas y todo. Ahí la autoridad, ¿quién es? ¿El juez, la policía o el marero? Pues el marero. Entonces, esa situación existe en ciertos espacios de nuestro territorio. Entonces, sí tenemos ese problema. Pero ¿cómo se está tratando? Pues lo se está tratando de manera muy superficial o nuevamente se está metiendo debajo de la alfombra, pero la gente que está sufriendo no está teniendo respuesta. La gente que está padeciendo todos los días y se queja. Mire, me robaron la quincena, mire, yo después de las 8 no puedo salir, porque si salgo, pues me puede pasar algo. Yo a mis hijos les digo que se vengan y se encierren en la casa, que no pongamos la televisión muy alto porque nos pueden venir a pedir la televisión o el radio como contribución. ¿Qué clase de vida es ese, pues? Y el Estado tiene que hacer algo para ayudarle a la gente a que tenga esa calidad de vida que se merece. Hay otros puntos que me gustaría que abordáramos rápidamente. El tema de las relaciones con China Popular. Se ha dicho mucho sobre esto en los últimos días. Me gustaría saber qué acercamiento han tenido ustedes con la representación diplomática de China en El Salvador, porque lo último que escuchábamos fue a la embajadora decir que El Salvador tenía que terminar todo tipo de relaciones con Taiwán, que esto era necesario, decía, para que China, digamos, estableciera los lazos de cooperación y los lazos comerciales de una forma más plena con El Salvador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido conversaciones con la representación diplomática china? Sí, hemos tenido en las últimas semanas, hemos tenido 3 reuniones con la señora embajadora de la República Popular de China. Es más, esta semana vamos a tener otra. Ella me llamó que estaba en Bolivia cerrando el consulado que tenían allá, no cerrando, sino ella entregando el consulado, porque era la cónsul en Bolivia y ahora va a ser la embajadora aquí en el país. Y vamos a tener otra reunión. Hemos tenido acercamientos y conversaciones donde nosotros le hemos manifestado que nosotros no tenemos nada en contra de la República Popular de China,
que es más, ya se hacen negocios con China sin haber tenido relaciones diplomáticas, que nosotros lo que estábamos o lo que estamos en contra es que las cosas se hagan con poca transparencia, que se hagan debajo de la mesa, que se hagan con oscuridad, que mantengan a sectores importantes de la población que se van a ver afectados por una decisión u otra, que se mantengan desconocedores de qué es lo que se firmó, cuáles son los compromisos que se tienen, cuáles son las ofertas, porque en el caso de Taiwán eran 85 años de relación, donde ellos habían estado con nosotros en las buenas y en las malas, y que el salvadoreño puede tener muchos defectos, pero una cualidad que tenemos es que somos leales y muchos somos agradecidos. Y si Taiwán nos ha respondido adecuadamente cuando lo hemos necesitado, con terremotos, con huracanes, con hambrunas, con sequías, etcétera, pues que nosotros no estábamos, digamos, de acuerdo en que a un amigo se le tratara de esa manera y se le diera una patada y se le dijera andate de un día para otro, ¿verdad? Hay un tratado de libre comercio con Taiwán, de lo cual lo poco que uno puede exportar hacia Oriente ahora se veía en riesgo. Por ejemplo, el rubro más grande es el del azúcar, donde en China tienen creo que el 95% de aranceles para la importación del azúcar, y se están exportando entre 40 y 50 toneladas de azúcar hacia Taiwán. Y si se rompe el Tratado de Libre Comercio, ¿a dónde se va a exportar ese azúcar? Tendrá que buscarle otro mercado. Ya ponen problemas a los productores y a los exportadores salvadoreños en varios rubros, en miel, en algunas cositas. Y segundo, de que la balanza es desfavorable, porque claro, de China uno importa 1.000 millones y uno exporta 200 o 300 millones para allá. ¿Por qué? Bueno, porque China es un mercado difícil. Ni los mismos Estados Unidos. Ahorita la guerra comercial que se está dando precisamente por eso, porque Estados Unidos está diciendo de que China no juega limpio, no juega parejo, que le vende todo, paga pocos impuestos para exportar, pero cuando uno quiere vender en China, todas las importaciones en China sufren una gran cantidad de restricciones aduanales, fitosanitarias, de todo tipo. Y entonces nadie importa, o sea, puede venderle a China, exportarle a China con mucha facilidad. Estas son las cosas que tenemos que hablar con la embajadora. Tal vez por ser un país menos, digamos, problemático para ellos, por ser chiquito, tal vez nos dan algunas consideraciones especiales o nos facilitan el camino para que podamos exportar. Eso no se va a dar de la noche a la mañana, hay que irlo trabajando. Nosotros lo que decimos es que si nosotros no tenemos ningún problema en tener acercamientos y en hacer negocios con China y trabajar con China, pero que tenemos que hacerlo con toda la información sobre la mesa. No podemos tener sorpresas y meternos en una aventura con las luces apagadas y sin tener una lámpara con por lo menos alumbrar el camino. Y eso es lo que vamos a trabajar con ella, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de dilucidar en el corto plazo para ver qué oportunidades existen en ese gran mercado, ya sea de nosotros exportar o de atraer inversión bajo ciertas reglas, porque hay inversiones chinas de inversiones chinas. Algunas no han dado muy buenos resultados ni han sido muy felices, y otras sí. Entonces nosotros las que queremos que vengan al país son las inversiones chinas buenas, donde todo el mundo sale contento, donde es ganar, ganar. Pero eso hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que estar bien informados y hablar las cosas sobre la mesa. Eso esperamos poderlo hacer en muy corto plazo. Licenciado Cardenal, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Definitivamente se nos quedan algunos puntos sobre los que hablar de lo que está pasando con el contexto electoral. Se nos quedan algunos puntos del comportamiento de la economía en este 2018, pero seguramente vamos a tener oportunidad antes de que termine este año para tratar de aclarar esas situaciones que están ahí y que están sobre la mesa y que es necesario discutirlas y, bueno, conocer el punto de vista de ustedes como sector empresarial. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre un gusto y estamos a la orden. Y muy felices Navidades a todos. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Hechos AM.